debatirnos sobre qué es la ciencia basándonos en el libro de Alan Chalmers, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Como bien sabemos, en la actualidad hablar de ciencia no sabemos lo que realmente es, ya que cada quien tiene la manera de concebirla a su manera. El libro remarca la importancia de la naturaleza de la ciencia, lo cual parte desde nuestro conocimiento, el cual se encuentra en cero, de ahí que seamos un tanto curiosos y queramos tener dudas sobre todos los hechos o situaciones que están alrededor de nuestro entorno. La introducción de este libro nos dice que la ciencia tiene algo de especial que son los métodos que utiliza, pero también la ciencia nos hace generarnos preguntas sobre cómo se genera la ciencia. Se sabe que el ser humano consideraba que el conocimiento era aquello obtenido mediante sus sentidos, es decir, todo aquel conocimiento era obtenido mediante la experiencia, refiriéndose a que los hechos son un fundamento importante para el conocimiento científico. Alan Chalmers nos relata que la ciencia es creada gracias a la observación de estos hechos y que así podremos interpretar después los resultados, pues dice que la ciencia se trata de lo que podemos ver, oír y tocar, y este no se basa en opiniones personales o en la imaginación. Un claro ejemplo es cuando nos dejan hacer un experimento en bioquímica o química. Te dan dichos materiales para que tú puedas llevar a cabo ese experimento. Es cuando el sujeto estuvo en una experimentación, en una observación, y como bien lo menciona Chalmers, las observaciones son la ciencia de un relato bien conocido. Es decir, la ciencia es una estructura bien asentada sobre los hechos. De ello se entiende que una experimentación bien hecha depende de tener unos buenos instrumentos para obtener buenos resultados, para posteriormente crear esas teorías o leyes que constituyen el conocimiento. El conocimiento no es cualquier conocimiento, ya que para que sea base de la ciencia el ser humano debe ser muy cuidadoso con sus sentidos, ya que como lo mencionan en el libro, no siempre vamos a ver lo que queremos ver. De ahí viene la percepción de cada persona, que todos vamos a tener percepciones diferentes. Dígase como un meme en Facebook no me va a causar risa al igual que un amigo. O una imagen de arte en Facebook a mí me puede causar tristeza y a un amigo le puede causar felicidad. Debemos tener en cuenta que el observador siempre está en inmediato y directo contacto con sus experiencias, pues se supone que las percepciones se dan directamente en el acto de ver, pero no es claramente verdad, ya que los enunciados siempre describen cosas observables y que son dados por el observador mediante los sentidos. Y como dice Alan Chalmers, el registro de hechos observables requiere más que la recepción, pero los enunciados de los hechos no se determinan por estímulos sensoriales. Es aquí donde entra la duda sobre los hechos obtenidos, pues también para adquirir conocimiento a base de la ciencia es necesario tener experiencia. Es aquí donde entra la duda sobre estos hechos obtenidos. Como bien dice Alan Chalmers, para tener un conocimiento a base de la ciencia también es necesario tener una experiencia. Ejemplo, yo quiero debatir con mis compañeros de noveno semestre en la licenciatura de comunicación sobre la importancia de la comunicación en la actualidad. Como bien sabemos, ellos por ser de noveno semestre van a tener más experiencia sobre su carrera y al momento de debatir van a tener más argumentos. Anthony dice que el conocimiento científico no solo se requiere a base de los hechos obtenidos por la observación y la experimentación, o sea que la ciencia no necesita hechos pertinentes. Según a cómo avanza la ciencia se van generando nuevos experimentos que permitan llegar a una verdad y de ahí posteriormente crear teorías. Popper dice que las teorías científicas siempre son susceptibles a ser mejoradas o sustituidas por otras mejores. El texto menciona que la ciencia se deriva de los hechos. Esto quiere decir que para construir el conocimiento científico es necesario establecer primero los hechos para posteriormente construir las teorías. En sentido lógico, independientemente de lo que suceda primero, los hechos o la teoría, ojo, la cuestión está en estudiar y apoyar dicha teoría. Por eso hay siempre un debate entre lo empirista y lo racional. De ahí si la ciencia podría ser inductiva o deductiva, ya que la ciencia no solamente ocupa de la experimentación y la observación. Retomando el falsacionismo, es el conjunto de hipótesis propuestas con el propósito de explicar todos los hechos a base de premisas. En otras palabras, busca retar los conocimientos ya obtenidos. Esto quiere decir dudar de todo lo que se haya obtenido y de esta forma adquirir conocimiento. Pero entonces, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Alan Chalmers nos describe en esta obra diferentes concepciones sobre la ciencia y lo hace referente a sus investigaciones que él ha obtenido. Pero no hay ningún método que permita comprobar estas teorías científicas que aparecen hoy en día. Considero que la ciencia, aparte de tener un método científico, no se puede discutir sobre qué método utilizar, pues mientras haya conocimiento, este siempre va a progresar y a ser continuo. Y como bien lo menciona en un fragmento de este libro, la ciencia siempre progresa gracias al ensayo y el error. Siempre va a haber errores en la ciencia, pues al ser una ciencia no busca una verdad absoluta, sino que
la ciencia rompe con esos paradigmas, esas teorías antiguas, para generar conocimiento nuevo. De ahí que siempre debemos de dudar de todo, de dudar de esas teorías para que rompamos con esos paradigmas antiguos y se genere nuevamente conocimiento y se creen otras teorías nuevas. Y así como se crearon nuevas teorías, va a haber un momento en el que épocas futuras van a volver a romper los paradigmas de esta actualidad para volver a generar conocimiento, tal cual es como un ciclo donde la ciencia tiene que avanzar. La ciencia es un mundo de conocimientos que va en desarrollo continuo y que todos percibimos de manera distinta referente a nuestra cultura, sentimientos, etc. Considero que la ciencia siempre tiene algo nuevo que aportar para formular estas generalidades científicas, porque siempre se va a generar conocimiento y todo está en constante transformación. Y con esto, Alan Chalmers nos dio diferentes concepciones sobre la ciencia. Gracias por su atención.